Bien, hoy es miércoles 19 de junio del año 2024. Son las 6:32 de la tarde para efectos de nuestra auditoría interna de la universidad. Vamos a iniciar la grabación de nuestra clase de hoy, presentes hasta el momento en nuestra respectiva materia de Romano 1, versión verano. Jafre Sánchez, María del Carmen, Anarela de Jesús Jiménez y Cairelis Mujica. Repito, 19 de junio, son las 6:33. Vamos a continuar con nuestra materia, esperando que el resto de nuestro curso se integre en el transcurso de lo que va de tarde. Bien, antes de nosotros despedirnos, en la clase pasada habíamos quedado justamente en la parte de correspondiente a la infamia. Estábamos comentando antes de que se nos diera esa hora final de este aspecto de la materia. Antes que todo, uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta de la clase anterior, todos por supuesto tienen relevancia, pero lógicamente uno de los principales aspectos para manejar dentro de el transcurso de lo que quede de curso es la clasificación de las personas físicas. Nos debe quedar perfectamente claro este tipo de clasificación para poder desarrollar perfectamente nuestro contenido en lo que resta de materia. María del Carmen, ¿se me está escuchando bien el audio? Por favor, indícame. Sí, profesor, se le escucha muy bien. Gracias, María del Carmen. Entonces les decía que es importante que tuviéramos en cuenta, antes de continuar con la temática, para englobar el tema que no nos dio tiempo la vez pasada de culminarlo. Es que dentro de la clasificación de las personas físicas debemos tener bien clara que en la antigua Roma teníamos como primer elemento hombres libres y esclavos. Los hombres libres y esclavos, a su vez, recuerden que los hombres libres se iban a dividir o a subdividir en ingenuos y libertos. Ingenuos y libertos. A su vez, estos hombres libres dentro de la estructura de Roma iban a subdividirse una vez más en ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos, es decir, extranjeros o peregrinos. Para nosotros extranjeros, los romanos lo denominaban peregrinos. A su vez, los mismos hombres libres, la misma persona física iba a tener otra subdivisión dentro de Roma: sui iuris y alieni iuris. Los sui iuris, recuerden que eran la denominación a las personas físicas que poseían los tres elementos del caput, es decir, tenían plena capacidad. Los que hablábamos de los tres elementos del caput, es importantísimo que recuerden esta parte. ¿Cuáles son los tres elementos del caput? Ser ciudadano romano, por supuesto, ser ciudadano libre y ser pater family. Eso era un sui iuris en líneas generales dentro de la antigua Roma, un hombre completamente independiente, aunque podía existir un sui iuris que no fuese pater family, que ya estuviese extraído o fuera extrañado de su familia. Pero eso es otra condición. Lo importante que debemos recordar entonces que la clasificación de las personas físicas, insisto, hombres libres y esclavos,
aunque por supuesto la parte cuando denominemos esclavos es simplemente para diferenciarlos de que, a pesar de que para nosotros los esclavos son unas personas, en Roma eran considerados una cosa. Entonces los hombres libres verdaderamente se iban a subdividir en ingenuos y libertos, insisto, ingenuos y libertos. ¿Quiénes eran los ingenuos? Aquellos hombres que habían nacido en perfecta libertad. Y los libertos eran aquellos que habían gozado de la manumisión, es decir, habían sido esclavos en algún momento y habían gozado del beneficio de la puesta en libertad. Y la otra subdivisión, ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos. Una posterior subdivisión, hombres sui iuris y hombres alieni iuris. Los sui iuris eran los que tenían plena capacidad y no dependían de nadie. Los alieni iuris eran hombres libres, pero tenían la dependencia del pater family, de su familia. Y a su vez, como quinta clasificación de las personas físicas, deben recordar que, a pesar de que un hombre fuese libre, inclusive que fuese ciudadano romano, podía estar bajo las figuras de protección como son la tutela y la curatela. Es importantísimo que esa clasificación se tenga en cuenta, mis estimados estudiantes. Se me comprendió, ¿verdad, Kairelis? Retomando el punto anterior de la clase pasada. ¿Se me escuchó hasta ahora, Kairelis? Sí, profesor, se le escucha claramente. Bien, gracias, Kairelis. Seguimos entonces, comentábamos antes de despedirnos el día lunes, de la infamia. Y les mencionaba yo que la infamia era una merma. ¿En qué cosa? Recuerden que les decía, era una merma en la estimación que se gozaba o que gozaba la persona en la sociedad. En este caso nosotros pudiéramos decir que era la reputación, si estuviéramos hablando en el contexto de nuestra época actual. Es decir, cuando se caía en infamia, entonces se reducía esa estimación que la persona necesariamente gozaba ante la sociedad en la antigua Roma. Al principio nos cuenta la bibliografía que esta condición fue el resultado de alguna decisión de los censores o de la ley, y terminó por ser una consecuencia de los edictos del pretor. En tiempos de la República, les decía yo el lunes pasado, antes de despedirnos y finalizar nuestra clase, que en tiempos de la República los censores eran los que estaban encargados de vigilar las buenas costumbres, y con este motivo, perfectamente, al observar algún comportamiento que riñera con que estuviese reñido con las costumbres romanas, podía el censor excluir a ese ciudadano de la centuria o de la orden ecuestre. Les decía también que inclusive podían excluirlo de cargos públicos importantes. Inclusive hasta si era senador podía ser excluido por producto de la infamia. Era, por supuesto, entonces la infamia una nota censoria infamante por la mala conducta. Eso al principio de la República. Al fin de la República se denominaron varias leyes parecidas que regían, por supuesto, esta materia de la injuria. Dentro de las leyes que se publicaron para tratar este tema, tacharon de infames a todos aquellos condenados en materia criminal grave. Es decir,
Para nosotros, para que se entienda la infamia, si la comparamos con nuestro derecho actual, sería como una medida una medida accesoria de la pena principal. En nuestro derecho existe la pena principal y las penas accesorias. Una pena principal, por ejemplo, en nuestro derecho actual es condenar a presidio a alguna persona que haya cometido algún tipo de delito, un homicidio calificado, por ejemplo, y esa sería la pena principal. La pena accesoria sería, por ejemplo, la inhabilitación política, adicional a esa pena principal. Para que se entienda, entonces, la infamia para los romanos podía parecerse a una pena accesoria a la pena principal, estableciéndola de ese modo. Entonces, tachaban de infame aquellos condenados en materia criminal con graves consecuencias para ellos, pues se les excluía, insisto, de los cargos públicos importantes y por supuesto ya no podían presentarse o ser postulados para esos mismos. El edicto del pretor tachó también de infamia a aquel que fuera dado de baja del ejército ignominiosamente, es decir, por una falta grave que hubiese cometido. También eran tachados de infame en la época romana los comediantes, los actores, a pesar que entretenían a el público romano, eran parte importante del entretenimiento, no gozaban de buena fama. Ser un comediante, un actor, en esa época no era como nosotros los vemos ahora. Nosotros, las sociedades nuestras idolatran a los actores, a las actrices. En esa época era muy mal visto o era una profesión de mucha decadencia y por consiguiente, si bien es cierto, gozabas de popularidad porque te veía el público actuando y entreteniendo a las masas, pero no contabas con una buena reputación si eras actor. De igual manera, si eras gladiador, habían en la época romana gladiadores libres que peleaban porque tenían habilidades para pelear y otros, por supuesto, eran esclavos. Pero los gladiadores en sí eran utilizados inclusive por las mujeres de la alta sociedad para unas situaciones que no viene al caso en este momento porque serían meramente anecdóticas, pero también ser un gladiador, ser un comediante podría causarte muy mala reputación en Roma y eras catalogado de infame. También, por supuesto, todos aquellos que se dedicaban al lenocinio. El lenocinio es simplemente aquella persona, las personas que incurren en el lenocinio, para que tengan conocimiento, es aquellas personas que se aprovechan de o inducen a cualquier persona, a una mujer, por ejemplo, a que mantenga relaciones de tipo carnales con otro sujeto y cobra por ello. En nuestro argot coloquial diríamos los proxenetas. En esa época, en la época romana, lo denominaban la simple alcahuatería, que era el lenocinio, que era la acción de solicitar o inducir a las mujeres, insisto, a tratos lascivos con hombres, aprovechándose económicamente de esa situación. Por supuesto, inclusive se pudiese tratar absolutamente de infame a todas aquellas personas que fuesen condenadas por delitos graves o que implicaran algún tipo de comportamiento de mala fe en cuanto a su comportamiento público. Al final de nuestra clase les decía pues que cuando caías en infamia, cuando se caía en infamia en la antigua Roma, ya esa condición no se perdía, no recuperabas tu reputación, a menos que por alguna situación el Senado, vía de una normativa especial,
te quitara esa condición o en su defecto, ya pasada la República y comenzado el Imperio, que el propio senador influyera sobre esa decisión y fuese perfectamente revocada esa situación. Esto en cuanto a la infamia. Recuérdense que entonces al inicio de nuestra clase, mis estimados estudiantes, nosotros estábamos hablando de las personas físicas y las personas jurídicas. Desarrollamos perfectamente las personas físicas. Antes de comenzar nuestra clase, nosotros describimos las personas, hicimos la clasificación completa de las personas físicas, que era lo importante. Nos quedaría por desarrollar las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas sabemos que son todas aquellas ficciones creadas. Cuando hablamos de personas jurídicas, son aquellas ficciones, entelequias legales creadas en la antigua Roma para que fuesen sujetos de derecho, pero son creaciones, ya no eran personas físicas, sino que eran formalidades, ficciones jurídicas que fueron creadas por Roma para que cumplieran ciertas obligaciones y para ello se organizaban, se permisaban, se regulaban y cumplían determinadas funciones. Dentro de las personas físicas, jurídicas o llamadas morales, vamos a tener las corporaciones, vamos a tener las fundaciones. Juan, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Disculpe la demora, pero la otra se extiende siempre unos minutos más. Ok, perfecto, no hay problema. Estamos perfectamente bien. Incorpórate, bienvenido, Juan. Entonces, fíjense, cuando hablamos entonces de las personas jurídicas, en esta parte de nuestra clase, solo vamos a conformarnos con que son, a conformarnos en este periodo, en este momento, con que son ficciones, creaciones, que han hecho los legisladores para crear entidades que puedan tener o que puedan poseer derechos y obligaciones. Por supuesto, son diferentes a la persona física porque son creaciones y que se crean para una existencia material o con un objetivo específico dentro de cada una de las atribuciones que le produce la ley. Como por ejemplo, dice Jaffrey coloca que pide un ejemplo de perfectamente las personas jurídicas dentro de la antigua Roma son las corporaciones. Por ejemplo, ¿qué son las corporaciones? Eran asociaciones de personas morales que ocupaban un lugar considerable dentro, en principio, del derecho clásico. Por ejemplo, otro ejemplo, las fundaciones. Las fundaciones dentro de la creación de la antigua Roma fueron también personas o entidades jurídicas que se creaban para cumplir un fin determinado. Inclusive, lo que pasa es que la personalidad jurídica, les decimos que vamos a dejarlo hasta aquí, porque la personalidad jurídica, buenas tardes Manuel, bienvenido a nuestra clase de hoy. Les digo que por razones meramente, Manuel, buenas tardes, ¿me escuchas? Bienvenido. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿cómo no? Bienvenido. Entonces, fíjate, Jafre, un ejemplo de las personas morales son las corporaciones, las fundaciones. Más adelante vamos a ver en desarrollo, hay un tema específico dentro de casi en la séptima semana, hay un tema específico de las personas jurídicas donde la vamos a desarrollar, porque de hecho, por eso es que no nos vamos a extender en este momento, porque ese es un tema aparte que va más adelante en el programa. De hecho, los romanos definen como personas jurídicas los municipios, el Estado, el erario público
era una persona o una ficción jurídica para el derecho romano. Es decir, pero eso es un tema que nos vamos a extender más adelante. No vale la pena extendernos ahorita porque estamos en el inicio de la formalidad del derecho hacia la persona física, hacia la familia, hacia las capacidades y las potestades, y posteriormente desarrollaremos las personas físicas, pero más adelante. Buenas tardes, Melanie, bienvenida a nuestra clase. Pero de todas maneras, Jafre, más o menos se entendió o te queda un poco claro el ejemplo, Jafre, por favor. Jafre, ¿me escuchas? A ver, sí, profesor, dice Jafre. Perfecto, entonces más adelante, en unas 5 clases, vamos a ampliar la persona jurídica. Solo ahorita no basta la conceptualización. Melanie, bienvenida a nuestra clase. ¿Me escuchas? Melanie, como que no me escucha. No sé si se escuchó lo que yo le comenté. No se escuchó. Sí, lo escucho, pero Tú sí me escuchas. Ajá, vamos por orden. Ya sé que Melanie me escucha. Ajá, Jafre, repítemelo, por favor, que no se escuchó lo que dijiste, por favor. Era que, bueno, por lo que puedo entender en esta breve explicación es que son asociaciones o fundaciones o asociaciones en donde reúnen un cúmulo de personas con un objetivo en común, vamos a llamarlo así, que bueno, van a ser desarrollados de una manera más amplia en otro capítulo de esta clase. No. Ya, vas por ahí, pero vamos a aclarar la definición. Las personas jurídicas o morales no son grupos de personas. No confundir eso. O sea, no es un grupo de personas que se reúnen y forman una institución. No. La personalidad jurídica es una ficción que no tiene nada que ver con la persona física. Eso sí quiero que me quede claro. Eso es una creación. De hecho, es la misma personalidad jurídica que la tenemos en la actualidad, pero fue creada por el derecho romano. Ojo, la persona jurídica es una ficción, es una creación del hombre. Una ficción es una creación, no existe físicamente, sino que es creada ¿en qué cosa? Es creada en papel. Es decir, voy a crear una personalidad jurídica ficticia y la voy a denominar corporación. Corporación Zurita, por ponerle un ejemplo. Eso no es una persona jurídica. Perdón, eso no es una persona física, es distinta a la persona física. Es muy distinta. Entonces es una creación para que esta corporación se encargue, por ejemplo, de manejar los bienes de la ciudad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todos los productos agrícolas de la ciudad. Entonces, esta corporación que se llama Corporación Zurita, una creación ficticia, va a encargarse de sustituir, como si fuese una persona física, de todos los negocios agrícolas, todo lo que tenga que ver con la recaudación de los negocios agrícolas. Para que se entienda mejor, el CENIAT en Venezuela es una personalidad jurídica. ¿Y por qué es una personalidad jurídica? Porque el CENIAT no existe como persona física. Tiene representante, sí, el Superintendencia Nacional Tributario, que es el jefe de esa personalidad jurídica. Y tiene empleados. Pero el CENIAT como tal es una creación el hombre, es una creación jurídica que se encarga de ¿qué? De la recolección de los tributos de la nación. ¿Se me entiende? Y es la misma figura que crearon los romanos. Crearon ficciones jurídicas para que se encargaran de funciones específicas. ¿Se me entiende, Jafre? Sí. Exactamente. Bueno, aclarado el punto, continuamos. Les decía entonces que esta parte de las personalidades físicas
jurídicas la vamos a desarrollar en semanas posteriores. Ahora bien, vamos a pasar, ya tenemos establecida la parte de la persona física detallada para mis compañeros, futuros colegas que se acaban de agregar. Este tema lo vamos a centrar, lo vamos a culminar, ya lo culminamos, el de las personas. Les decía al principio a los compañeros que estaban conectados antes que deben tener en cuenta bien claro, deben tenerlo claro a partir de este momento para el desarrollo de nuestra materia. Deben tener claro la clasificación de las personas físicas en Roma. Deben tenerla claro. Y me tomo el tiempo para repetírsela a los compañeros que llegaron posterior a lo que yo estaba hablando. Manuel, Juan, creo que Melanie, si más no recuerdo. Deben tener claro todo el temario que hemos visto, pero lo medular, que no deben olvidarlo, insisto, para que no se le preste a confusión un poquito más adelante con todo el contenido, es hora de tenerlo claro. La clasificación de las personas físicas. Recuerden que las personas se clasificaban en hombres libres. Hombres libres. Y esos hombres libres se iban a subdividir ¿en cuál? En ingenuos y libertos. Los hombres libres se iban a subdividir en ingenuos y libertos. ¿Quiénes eran denominados los ingenuos? Ingenuo era todo aquel que había nacido libre y nunca había sido esclavo. Los libertos son aquellos que provenían de la esclavitud y que por algún hecho, gracia o beneficio habían sido manumitidos y se habían convertido en libertos. Vamos claros hasta allí, mis estimados estudiantes. A su vez, la clasificación de las personas físicas en Roma, recuerden que existían ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos. Ciudadanos romanos y los llamados peregrinos. Para nosotros son extranjeros. Deben tenerlo claro. Y los hombres libres también tenían una otra subdivisión que era hombres su iuris y hombres alieni iuris. Su iuris y alieni iuris. Los su iuris eran aquellos que, profesor, disculpe si no le respondo, tengo muy mala señal. Ok. Está bien, Melanie, no te preocupes, está bien. Lo importante es que escuche. Entonces, la otra subdivisión que deben recordar, hombres su iuris y hombres alieni iuris, deben recordarlo ya, porque lo vamos a manejar constantemente. Los su iuris eran aquellos hombres que no dependían de ninguna persona. Generalmente tenían plena capacidad jurídica, plena, y generalmente podían ser los pater familiae, aunque existían su iuris, personas que no dependían de otra persona, pero que no eran pater familiae de su familia, sino que habían sido emancipados de su familia. Por consiguiente eran su iuris, ya no dependía de nadie. Y los alieni iuris, que eran hombres libres, ojo, eran hombres libres, pero que tenían la dependencia jurídica ¿de quién? De su pater familiae. A su vez, siendo hombres libres, insisto, mis queridos estudiantes, recuerden que siendo hombres libres había también una dependencia de algunos de las figuras jurídicas de la tutela y la curatela. Siendo hombres perfectamente libres, podían estar en situación de dependencia por cualquier motivo. Esos motivos los vamos a ver cuando veamos la figura de la tutela y la curatela. Pero esa clasificación deben tenerla perfectamente claro. Se me escuchó, Manuel, que tú eras uno de los últimos que habías incorporado. ¿Se entendió la clasificación clara de las personas? ¿Se entendió, Manuel? Manuel y Juan. Sí, profesor. Gracias, Manuel. Juan, igualmente. Sí, profesor, dice Melanie. Espero que Juan haya copiado. Sí, perfectamente. Perfecto. Partiendo desde allí, sigamos. Por último, en cuanto a las personas físicas, en Roma existían 3 diferentes potestades que poseía una persona física. Potestades, también deben recordar las potestades en Roma. Identifique las potestades o las distintas potestades en Roma. Esta es la respuesta a esta pregunta.
Adelante, Jafre. Profesor, a ver si me queda claro, ¿no? Y discúlpeme que interrumpa. No, dale, adelante. Entiendo entonces que las personas en la época de Roma habían romanos y no romanos. Dentro de los romanos estaban los peregrinos y los peregrinos son los viajeros, los extranjeros, ¿ok? Y estaban los ciudadanos romanos que eran no me acuerdo el nombre que usted mencionó en la descripción, ¿no? Ahora bien, dentro de los romanos estaban categorizadas las personas como sui juris, que son personas que estaban sujetas a derecho, o sea, estaban en plena facultad de derecho, es decir, tenían las capacidades de derecho plenas, siendo estos en su gran mayoría paterfamilias. Ajá. Y a su vez estaban los alieni juris, que son las personas que estaban bajo la tutela de un sui juris o un paterfamilias. Perfecto. ¿Ok? Entiendo entonces también que a su vez las capacidades de un paterfamilias, para ser un paterfamilias, tenías que tener estatus civitatis, es decir, estatus de ciudadano, haber nacido en la ciudad de Roma, estatus libertatis, que es el estatus de libertad, de ser una persona libre, no ser un esclavo, porque los esclavos estaban determinados como cosas, y hay un tercer estado que es el estado libre. Habían tres. Sí, vas bien, No, vas bien. El tercero no lo recuerdo ahorita. Perfecto, que fuese pater family. Estatus familiar. Claro, que es el estatus familiar, que fuera pater family. Exactamente. Exactamente. Hasta ahí voy bien. Tengo más o menos clara la idea. Sí, perfecto. Está perfecto. Lo único que al principio recuerden que existe ciudadanos romanos y peregrinos. Los peregrinos no eran ciudadanos romanos, es lo único. No eran ciudadanos romanos, eran extranjeros para nosotros. Ellos no lo llamaban extranjeros, ellos lo llamaban peregrinos. Pero existen... Ajá. Y dentro de los ciudadanos romanos, las clases eran los patricios y estaban los plebeyos, porque los esclavos no se definían como personas. Perfectamente, exactamente. Esas eran las clases sociales que se manejaban en Roma. Patricios y plebeyos, más nada. No existían otras. Recuérdense también, eso lo podemos aclarar un poquito más adelante, pero es válido decirlo. No crean que ser ciudadano romano implicaba nacer en Roma. No, los romanos no a esa figura no le daban la denominación que le damos nosotros. Si yo nazco en Venezuela, soy ciudadano venezolano. Ellos no, ese derecho de piso. Eso vino después con el derecho de gente. Claro, eso vino posterior, pero para ser ciudadano romano simplemente tenías que nacer de padre romano. ¿Me explico? Podías haber nacido en Hispania. En un inicio no era así. En un inicio tenías que haber nacido en Roma. Lo Eh, que pasa es que después, con lo que fue el derecho justiniano, y si a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Fue con el derecho de gentes, perdón, donde se evoca a que si nace dentro del imperio romano es que se no, en un inicio todos eran latinos. En un inicio, pero si nos extendemos hacia allá. Luego de la creación de la ciudad de Roma, en la propia creación de la ciudad de Roma, desde el inicio de la creación de la ciudad de Roma, el ser romano, para los romanos, desde el derecho arcaico, la ciudadanía no correspondía al momento de nacer, sino que acuérdense que Roma se forma por tribus. Y la ciudadanía de Roma te la otorga es ser hijo de tu padre, ser reconocido por tu padre. Eso es lo que te otorgaba la ciudadanía. No te la otorgaba haber nacido exactamente en la ciudad de las 7 colinas. Desde un inicio fue así. Desde un inicio siempre fue así. Eso para que lo tengan en claro. Los romanos no reconocían el nacimiento en el suelo propio como ciudadanía. La ciudadanía estaba vinculada al pater family, siempre estuvo vinculada al pater family. Ese es el vínculo que te daba la ciudadanía.
no te lo daba el hecho de haber nacido dentro de la ciudad de Roma, dentro de la ciudad de las 7 colinas. Ese vínculo no te lo daba porque, insisto, en un inicio todos eran latinos porque todos pertenecían a la bota itálica. Unos eran etruscos, etc. Pero podían haber nacido ahí, pero si no estaban vinculados a las tribus originarias de Roma, no eras ciudadano romano, eras considerado un peregrino. Esto para que quede claro en materia histórica y en materia legal para Roma. No sé si se logró entender perfectamente. Se escuchó, dice Caireli. Ok, Caireli me dice por ahí que no escucha. Esta vez sí escuchaste, Caireli. ¿Me escuchaste, Caireli? Por favor, indícame. Que me escribes que no escuchas bien. Sí, profesor, lo escuché. Ah, perfecto. Entonces, para que tengamos en claro. Pero Sí, eso fue hace un momento que lo que no escuché. Ah, ok, perfecto. Entonces, para que tengamos claro esa situación, pues, perfectamente. Eso por un lado, ya por ahí estamos claros y esto es importante que nos detengamos aquí porque esto lo tenemos que tener claro. Este intercambio que estamos teniendo con Jafre, esto es una información que ya no debemos olvidar. Me explico, ya estamos en materia de nuestra cátedra y estos son elementos que debemos manejar. Por eso es que no podemos discutir otras cosas si no tenemos los conceptos claros. Ahora me siguen copiando que hay cosas que no, por lo menos la parte del trabajo, no la podemos discutir hasta que no tengamos los conceptos perfectamente claros. Yo puedo mandar a investigar, de hecho ya vamos a empezar nuevamente a hacer las investigaciones, pero esas investigaciones tienen que ir cotejadas con la discusión en clase, puesto que perfectamente pueden recabar información, pero necesariamente tienen que definirlas aquí dentro de nuestra clase. Entonces, dentro de eso ya tenemos definido la clasificación exacta de las personas físicas. Ahora bien, tenemos la capacidad que nos indican los elementos del capú, lo describía nuestro compañero Jafre, que eran 3, el status civitatis, el status familiae y la condición de ser libre. Eso se denomina las capacidades, el estatus de los elementos del capú. Hay un último elemento que deben tener en cuenta, mis estimados estudiantes, antes de continuar nuestra clase, que son, ¿qué cosa? Las potestades en Roma. Ya sabemos las capacidades, ya sabemos la clasificación de las personas físicas. Ahora debemos mantener en claro las potestades de las personas físicas. En Roma se manejaban 3 potestades a saber. La primera, la patria potesta. La patria potesta ya más o menos han logrado identificar qué era. Era la potestad que poseía el jefe de la familia, el pater family. Eso se denominaba patria potesta. Esa era la primera potestad que había en Roma. La que poseía el pater family. ¿Qué era esa patria potesta? Era el poder de ejercicio, el poder de gobierno. ¿Sobre qué? Sobre su propia familia. Ese poder era amplio, muy amplio. Cuando desarrollemos la familia, vamos a desarrollar esa potestad, pero deben identificarla. Ya cuando comencemos a hablar de la patria potesta, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Número 1, patria potesta. Segunda potesta dentro de las atribuciones del ciudadano romano. Segunda potesta, la denominada dominica potesta. O sea, el dominio de su potestad. La dominica potesta era la potestad absoluta que tenía, el don de mando que tenía sobre sus esclavos. A esa potestad se les denominaba dominica potesta. Entonces la dominica potesta era la potestad que tenía el pater family sobre sus esclavos. Inclusive en algún momento del derecho, esa potestad le permitía hasta darle muerte a su esclavo, hacer con ellos lo que les diera en gana. Ahora bien, no lo vamos a desarrollar, todo va por parte. Eso, como todo el derecho romano, eso fue evolucionando hacia tratos mucho más justos de los esclavos. Pero no es ese tema que estamos tocando en este momento. Patria potesta, primera potestad de Roma. Segunda potestad de Roma, segunda potestad existente para los ciudadanos en Roma, la dominica potesta. Y como tercera potestad
tenemos la Manus Maritis. ¿Y qué significa la Manus Mariti en potestades en Roma? La Manus Mariti no es otra cosa que el poder que tenía el hombre cuando se casaba con su mujer. También vamos a desarrollar la institución del matrimonio. No nos vamos a extender, pero existieron modalidades en el matrimonio dentro de Roma. Pero la Manus Maritis consistía en exactamente como se imagina la figura, en ponerle la mano a su esposa, es decir, el poder que tenía el hombre sobre su mujer cuando estaba casada bajo la figura cum manu. Entonces, llevamos 3 potestades en Roma. El pater family, que tenía ¿qué cosa? La patria potesta. Como segunda, la dominica potesta, que era el poder omnímodo que tenía sobre sus esclavos, el pater family. La tercera, la denominada Manus Mariti, que era el poder que ejercía sobre su esposa cuando estaba casada bajo la figura cum manu. Y el mancipio, que era el poder que tenía el hombre libre sobre otro hombre libre. Esa potestad se denominaba mancipio. El poder que tenía un hombre libre sobre el otro hombre libre. Es decir, los que estaban bajo la figura del pater family estaban también bajo su mancipio, bajo el ejercicio de su voluntad. Es decir, tienes que doblegarte y hacerle caso porque esa era la normativa y la prerrogativa que existía en Roma. ¿Estamos claros hasta aquí? Se copiaron las 4 potestades en Roma, mis estimados estudiantes. ¿Se entendió? Eso lo deben tener claro perfectamente. No debe haber confusión. Alguien me haga una seña. ¿Se entendió? Jafre, adelante. Estas 4 potestades están descritas en alguna lámina, profesor. Las potestades en Roma, en la lámina, mira, sí. La de patria potesta, dominica potesta y las otras 2 que no. Mira, si no, fíjate tú, buena pregunta. Si no la tengo aquí en este momento, con seguridad la debo tener, se las debo subir dentro del material. Porque fíjense ustedes, Jafre, buena pregunta. Todo lo que yo hablo en clase, cuando yo escucho el audio, eso lo compagino con el material de apoyo y se lo subo al portal para eso mismo, para que ustedes se apoyen en las clases de lo que veo. Si ahorita en este momento no las estoy viendo aquí, ¿oíste? Si no la tengo aquí, eso va a estar compaginado. Es muy raro que a mí se me pase esa situación. Fíjate que la estoy revisando aquí dentro del material que tengo aquí para nuestra clase y no la tengo, ¿oíste? No la tengo, en este momento no la tengo, para que tú veas. Pero buena pregunta. De todas maneras, fíjate, eso perfectamente va a estar compaginado cuando se suba el audio de esta clase. Eso va a estar perfectamente compaginado, porque repito, si se pueden haber dado cuenta, si van viendo el material de apoyo que yo voy subiendo y comparan las láminas, va en simultáneo. Las láminas van acompañadas de los videos. Entonces, ese detalle, tanto de la clasificación de las personas físicas, que es lo medular, insisto, Jafre y para todo. Lo medular, hay que dar la clase en su contexto en general para que tenga cuerpo y carne. Pero los puntos medulares están siempre compaginados, no solo dentro del audio, sino dentro del material de apoyo, a consultar mucho más seguro, inclusive que cualquier bibliografía que ustedes puedan consultar. Ese es el aporte del profesor que hago para el portal y para consulta de ustedes, para consumo de ustedes. Contestada la pregunta, Jafre. Sí, profesor, muchas gracias. Pero por eso sí no se preocupen, porque yo reviso el material antes de subirlo, el audio, y siempre voy compaginando el material de apoyo. Como es bastante volumen y varias clases, a veces al preparar la clase de repente se me salta una o dos. Pero es bueno que me hagas esa observación, pero aunque yo siempre estoy pendiente. Pero de todas maneras tomo nota en cuanto a ese aspecto. Entonces, hay otra pregunta por ahí. Juan Manuel Cairelis
¿Vamos bien hasta ahora? ¿Preguntas? Sí, algo aquí, profesor, quizás sea una duda simple, pero el mancipio en realidad no tiene una relación directa con la patria potestad, porque se relaciona casi que sería como una subdivisión, pareciera. No es la misma figura. Buena pregunta. No hay preguntas sencillas, no hay preguntas ligeras. Cualquier pregunta es válida. Aprovechen, sobre todo cuando nos estamos comunicando. Como yo les digo, mis estimados estudiantes, hay veces que el internet funciona de maravilla y otras veces que está pésimo y no nos entendemos. Ni yo los entiendo ni ustedes me entienden. Siempre que nos podamos escuchar, hay que preguntar lo que sea. Eso no molesta. Eso no interrumpe y no hay preguntas ni ligeras, ni tontas, ni nada de eso. Fíjense, no es la misma figura porque dentro del mancipium, que es el poder que tiene un hombre libre sobre otro hombre libre, eso implica más adelante partes de el derecho romano que ni siquiera tiene que ver con el derecho romano 1. Por ejemplo, para que lo entiendan, el mancipio es una potestad de los hombres en Roma, pero cuando hablamos de ese poder que tiene sobre otro hombre libre, es inclusive en el aspecto de las obligaciones, por ponerle un ejemplo. En las obligaciones contraídas, insisto, nosotros no vamos a ver obligaciones en este semestre, eso se ve en Romano 2. En las obligaciones contraídas, cuando tú contraías obligaciones, ya cuando te obligabas a responderle a otro hombre, ya eso te iba a generar una relación de mancipio, es decir, esa persona iba a tener poder sobre ti, basado en qué poder iba a tener sobre ti, en que tú tenías la obligación de cumplir lo estipulado en el contrato mediante la obligación que adquiriste. Y eso era de tal gravedad esa situación, o sea, de tal seriedad esa situación, que inclusive de no pagar una deuda, el poder que tenía la persona sobre ti, que se denominaba mancipi, eso te podría originar un problema tan grave de que si tú no resarcías la deuda, tú no cumplías con esa obligación a la cual te habías comprometido, podías perfectamente perder tu libertad, porque esa persona ejercía su mancipi sobre ti, es decir, el poder que tenía sobre ti basado en la obligación que tú tenías con él, y perfectamente podía tomarte y llevarte al mercado y venderte como esclavo porque tú no cumpliste con la obligación. ¿Se entiende, Juan? Por eso es que no es la misma figura. El mancipi es ese poder ejercido de una persona libre sobre otra persona libre que podía tener consecuencias jurídicas inimaginables. ¿Se entiende, Juan? Ahora sí, perfectamente. Ok. Bien. Dicho esto, si no hay más preguntas, mis estimados estudiantes, pasemos a la otra fase de nuestra materia. Que vamos a ver si tengo por aquí, creo que sí, perfectamente. Déjeme un segundo para cambiar otra lámina en referencia a lo que estamos viendo en este momento. Déjame ver si tengo una lámina por aquí. Déjeme un segundo. A ver, déjame un segundito, por favor. A ver si, ok, déjame ver a ver si la ubico por aquí. A ver si es esta. Vamos a ver. Perfectamente, creo que es esta. Vamos a ver si la ven. Sí, esta creo que es. Bien. Vamos a hablar ahora de otra institución importante dentro de la conformación de las relaciones jurídicas y el establecimiento de la vida en sociedad en Roma, que no es otra cosa que la esclavitud. La esclavitud, no tengo que definirla mucho porque todos comprenden y entienden la esclavitud, pero como era de tal significancia esta institución y que se mantuvo durante todo el periodo de la vida romana, es parte de una institución jurídica que nosotros tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque es parte del derecho romano como tal, era una institución que debemos conocer y desarrollar. Obviamente, les decía al principio de clase, creo que se los he repetido en varias oportunidades,